están diciendo ya que empieces ya. Sí, realmente llevamos con bastante retraso, pero nos parecería justo dejar que los compañeros, incluidos ustedes, claro está, tuviesen un poquito de descanso entre sesión y sesión. Pero es verdad que vamos justos y quizás sea bueno que vayamos empezando. Bueno, yo voy a ser muy breve, por las razones ya aludidas. En primer lugar, quiero agradecer a mi compañera y su directora del curso, codirectora del curso, a Magdalena González, por haberme permitido el honor de estar aquí al lado de Marina Gascón y ser yo quien la presente. Para mí es un auténtico placer, no puedo decir otra cosa. Porque lo primero que tengo que poner son las cartas encima de la mesa y no solamente reconocer pues mi devoción por Marina, sino también mi debilidad por Marina Gascón, desde hace muchísimos años. Por lo tanto, ya sé que muchos pensarán, bueno, pues todo lo que vaya a decir ahora ya está contagiado, ya no tiene ningún sentido porque, bueno, la objetividad se ha ido al traste. Bueno, piénsenlo si quieren, posiblemente tengan razón, pero creo que la obra de Marina justifica sobradamente que lo que voy a decir es bastante objetivo. Ella es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto en la Facultad de Derecho de Albacete. La ponencia con la que hoy nos va a ilustrar creo que se llama Constitución, Argumentación y Prueba, que es un título que realmente nos viene muy bien para entender cuáles son algunas de sus principales líneas de investigación, porque Marina ha escrito sobre justicia constitucional, sobre filosofía política, ha escrito mucho y muy bien sobre la teoría de la argumentación y dentro de la teoría de la argumentación especialmente se ha dedicado a las cuestiones de los hechos en el derecho, a las cuestiones de la validez de la prueba, a cuestiones de prueba en definitiva. Otro de los grandes ámbitos de investigación de Marina, que no aparecen en el título y que es realmente un campo en el que ha trabajado últimamente mucho y yo soy un gran seguidor de sus trabajos, en el ámbito de la bioética. Ella también dirige un máster en Derecho de la Medicina, creo que es, en bioética en Albacete, y tiene publicados también muchísimos trabajos, algunos libros, por ejemplo, con el compañero Pablo de Lora, sobre cuestiones bioéticas, que les recomiendo encarecidamente. En definitiva, pues un auténtico placer contar con ella y yo, cumpliendo mi promesa, dejo aquí mi intervención y le doy la palabra a la profesora Marina Gascón. ¿Está enchufado? Sí. Ahí puede que falle alguna vez. Bueno, si falla ya no. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias Miguel Ángel por tus palabras, pues sí, exageradas, viciadas, sesgadas, contaminadas, pero es igual, me gusta que estén contaminadas y que las digas. Lo prefiero a la neutralidad con otras consecuencias. Me alegro muchísimo de que me hayan invitado a este curso, al que suelo venir, pues básicamente casi todos los años, porque es también una ocasión para volver a ver pues, amigos de diferentes países, a los que solo veo pues, en verano, en estos cursos estivales, asombrosos para mí por el interés que despiertan con este calor que hace ya y con el agotamiento que todos tenemos. Y también me gusta venir porque la experiencia me indica que son ustedes un público muy activo y que después de la intervención siempre suele haber un animado debate. Y francamente eso es lo que más me estimula, más que la exposición pura y dura de unas cuantas ideas que uno tenga que decir, es lo que después tengan ustedes que decir, muchas veces cosas con las que dejan a uno pensando, porque ponen de relieve o sacan a la luz algún punto, algún argumento en el que uno no había pensado, y bueno, pues eso siempre está muy bien. Voy a hablar, como decía Miguel Ángel, por cierto, muy eficaz tu síntesis de las cosas a las que me he dedicado en este título, es verdad, pero yo no lo había notado. Voy a hablar de constitución, argumentación y prueba, es como le he llamado a mi intervención. Y me veo en la necesidad de dar alguna explicación de este título o del tema que pienso abordar, porque sé, y a la vista del programa que ustedes han tenido en el curso, de los temas que ya han seguido, sé que la mayoría, bueno, podría decir casi la totalidad del programa se desarrolla sobre cuestiones normativas, cuestiones jurídicas, cuestiones constitucionales, pero naturalmente cuestiones de derecho, digamos, ¿no? No cuestiones de prueba,
y por tanto puede resultar un tanto llamativo que yo venga ahora a hablarles a ustedes de la Constitución, la argumentación y la prueba. ¿Qué tiene que ver la Constitución y la prueba? Bueno, la Constitución es básicamente una carta de derechos, una carta que proclama la libertad y protege los derechos. Este es el aspecto esencial de una norma constitucional. Pero claro, de nada sirve proclamar los derechos si después no los protegemos, si después no los tutelamos, si no quedan salvaguardados. Y la prueba es un momento de la decisión judicial donde los derechos, curiosamente, quedan muchas veces totalmente desprotegidos, o por así decirlo, donde los derechos corren un cierto riesgo de desprotección. Pensemos, por ejemplo, en las ilicitudes probatorias, ¿no? Lo que muchas veces se denomina la prueba ilícita o la prueba inconstitucional. No entremos en esas distinciones ahora. Cuando se buscan pruebas, ¿no?, para fijar los hechos de la causa, muchas veces se arrollan los derechos constitucionales. Se producen entradas y registros domiciliarios sin las debidas autorizaciones, se producen intervenciones telefónicas sin las debidas autorizaciones, se producen presiones para obtener confesiones que de otro modo no se hubieran obtenido, se arrollan a veces pura y directamente derechos de defensa. En definitiva, es obvio que cuando se busca información para fijar la verdad necesaria para responder a un conflicto, podríamos estar vulnerando derechos. De manera que desde este punto de vista es obvio cuál es esa dimensión constitucional que tiene también la prueba. Pero hay otra conexión entre la prueba y la Constitución. Cuando se intenta fijar la verdad, probar los hechos, determinar la verdad para responder al conflicto, pueden quedar afectados valores importantes del ordenamiento. Puede quedar afectada la libertad, puede quedar afectado el honor, puede quedar afectada la propiedad. ¿Por qué? ¿O cuándo sucede esto? Pues naturalmente me estoy refiriendo a aquellos casos en los que la declaración de hechos de la sentencia no es verdadera. Es decir, a los casos en los que se produce un error judicial, cuando la sentencia es falsa. Un error judicial, mírese como se mire, es un atropello de derechos. O bien queda afectada nuestra libertad, o bien queda afectado el bolsillo, o bien queda afectado también, y muchas veces, el honor de las personas. De manera que una sentencia errónea es, por supuesto, un acto de extrema injusticia, pero es también, en esta medida, un acto de extrema inconstitucionalidad. Este es el punto que a mí me interesa comentar aquí. Este es el enfoque por el que quisiera hacer unas breves reflexiones sobre la conexión entre Constitución, argumentación y prueba. Por eso, y este es un poco el trasfondo de lo que quiero comentar con ustedes, la obligación de motivar, de justificar, de argumentar, de controlar, de dar razones de por qué el tribunal ha decidido o ha entendido como verdadero aquello que ha proclamado como probado, puede ser razonablemente sostenido. Ese es el único modo de minimizar o al límite de evitar los errores judiciales. Desde este punto de vista voy a enfocar mi intervención. Voy a hacer tres cosas. Primero voy a poner de relieve la importancia de la argumentación en el derecho, ¿no? Sobre todo la importancia de la argumentación en la tarea judicial. Después quiero poner de relieve también cómo el constitucionalismo ha potenciado enormemente el poder de los jueces y, como consecuencia de ello, la relevancia de la argumentación que estos hacen. Y, en tercer lugar, y este sería, digamos, el centro de lo que quiero compartir,
lo que quiero poner de relieve es que aún queda mucho camino por recorrer, aunque no tanto, creo yo, como hace algunos años, en este sentido, en el sentido de llevar la racionalidad o llevar la prueba también al ámbito de la racionalidad. Voy a comentar, por tanto, con unas breves reflexiones que quizás no fueran necesarias, pero sí convenientes para el hilo de lo que quiero decir, sobre la eclosión de la argumentación. ¿Qué es argumentar? Argumentar puede entenderse de muy distintas formas y no vamos a hacer aquí ahora ningún examen detallado de la cuestión. Digamos simplemente que argumentar consiste en dar razones para justificar una decisión. En definitiva, consiste en poner de relieve que las decisiones que tomamos son correctas, son aceptables en un sistema jurídico. Estamos hablando de la argumentación jurídica. Naturalmente, la argumentación entendida de esta manera es consustancial a la tarea del derecho, consustancial a la tarea jurídica. Muchos dicen incluso que el derecho es una práctica argumentativa, que puede entenderse de esta manera, resaltando así ese carácter esencial de la argumentación en el derecho. Y el Estado de Derecho, además, exige también, podríamos decir, la argumentación, en la medida en que el Estado de Derecho es una ideología de Estado enemiga del ejercicio arbitrario del poder y, por tanto, exige al poder que dé cuenta, que dé razones, que justifique por qué decide lo que decide, que justifique, en definitiva, el poder que se le ha conferido. En los últimos tiempos, como saben de sobras, el interés por la argumentación ha experimentado un auténtico boom. En 1978 aparecieron dos obras claves en la teoría de la argumentación, que son la obra de Robert Alexy, Teoría de la Argumentación Jurídica, y el libro de Neil McCormick, Legal Reasoning and Legal Theory. Estas dos obras fueron los puntales, o por así decir, el comienzo de un desarrollo espectacular de las teorías de la argumentación. Desde entonces hasta ahora proliferan los libros, los cursos, los seminarios, las conferencias sobre argumentación jurídica. Es más, insisto en que muchos ven, quizás también llevados por este boom sobre la argumentación o por la importancia real que tiene la argumentación en el derecho, ven en el derecho una práctica argumentativa. Esto seguramente es cierto, yo también lo comparto, pero lo comparto siempre que no olvidemos que el derecho es también y sobre todo un formidable aparato coactivo. No vayamos a poner exageradamente el acento en esa vis argumentativa del derecho, que al exagerar ese punto puede, por así decirlo, legitimar o esconder esa vertiente de fuerza y de coacción que el derecho inevitablemente tiene. Pero, ¿por qué esta eclosión de la argumentación? ¿Por qué este aumento del interés por la argumentación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que antes no se argumentaba, podríamos preguntarnos, y ahora de repente hemos descubierto esto de la argumentación? Bueno, pues naturalmente que sí, que se argumentaba. Argumentar se ha argumentado siempre, ¿no? Por eso, en este punto, tenemos que ser un tanto comedidos si no queremos caer en la exageración o en el ridículo del burgués gentilhombre de Molière, ¿no? Que terminó aprendiendo o dándose cuenta de que hablaba en prosa sin saber que lo hacía. Y con los juristas nos puede pasar lo mismo, puede pasar que terminemos descubriendo que lo que nos enseñan las teorías de la argumentación es en realidad algo que nosotros veníamos haciendo, que ya hacíamos todos los días. Pero hecha esta advertencia, tampoco creo que pueda despacharse el asunto diciendo que, bueno, la argumentación es simplemente una moda, incluso puede ser una moda pasajera. No creo que este enfoque o que esta manera de ver las cosas sea correcto.
si la argumentación jurídica ha experimentado un gran interés, si se ha situado en el centro de la reflexión y de la ocupación de los juristas, es porque algo singular ha sucedido, algo singular ha pasado. Y ese algo singular no es otra cosa que la Constitución. De hecho, no es casual, fíjense, que el desarrollo de las teorías de la argumentación haya corrido en paralelo justamente a la expansión y al afianzamiento del Estado constitucional de derecho. Los dos fenómenos han ido de la mano: expansión del Estado constitucional y expansión o desarrollo de las teorías de la argumentación. Por tanto, esto no es casual. ¿Por qué ha sucedido este desarrollo paralelo de la teoría de la argumentación junto con el constitucionalismo? Bueno, si quisiéramos expresarlo de una manera simple, creo que podríamos decir que esto ha sido así porque la Constitución ha situado a los jueces en el centro de la vida política y jurídica. Quítenlo de política por el momento. La Constitución ha puesto a los jueces en el centro de la tarea jurídica, en detrimento del legislador. Por así decir, la Constitución ha convertido a los jueces en los nuevos señores del derecho. Los jueces, naturalmente, siempre han gozado de un intenso poder, ese terrible poder del que hablaba Montesquieu, ¿no? Pero es verdad que el Estado constitucional ha potenciado ese poder enormemente y, por consiguiente, ha elevado también la necesidad de controlarlo a través de la argumentación para evitar que el ejercicio de ese poder se desborde más allá de lo debido. Que el constitucionalismo ha redimensionado mucho el poder de los jueces, a mí me parece evidente. Yo pienso que para ustedes será también, o debe serlo también. Sin embargo, no está de más recordarlo. Ha aumentado el poder de los jueces porque son los jueces los llamados a hacer valer la Constitución. Las constituciones tienen fuerza normativa. Esta es su rasgo, uno de sus rasgos principales. No son meras cartas programáticas, sino que sus preceptos están llamados a tener una eficacia, un valor en la vida social. Y los valedores de esa fuerza normativa de la Constitución son justamente los jueces. Sin los jueces no hay una auténtica justicia constitucional. Sin un tribunal constitucional podríamos tener garantizada la eficacia de una Constitución, pero sin unos jueces que en el día a día de su tarea judicial hagan valer la Constitución en los conflictos de los que conocen, no cabe hablar de normatividad o de eficacia de la Constitución. En esto reside la centralidad del poder judicial, en que son los garantes de la normatividad constitucional. Pero el poder de los jueces reside también en algo más, y es que se trata de un poder que, siendo inmenso, porque está en sus manos la garantía de la Constitución, no es un poder estrictamente reglado. Es decir, los jueces, en la garantía de la Constitución, tienen a veces inevitablemente un gran margen de apreciación, un gran margen de discrecionalidad. Esto también es obvio. Los preceptos constitucionales más importantes, me parece a mí, son los preceptos materiales, los preceptos que reconocen derechos, que reconocen principios, los que se conectan, en definitiva, a los valores de justicia respaldados por la Constitución. Nuestras constituciones, en un sentido u otro, pueden cambiar un poco en su formulación, reconocen el valor de la libertad, de la igualdad, de la libre expresión, de la libertad de ideología, de la intimidad, del pluralismo político, de la vida. Es decir, reconocen una serie de normas constitucionales, de derechos constitucionales, que son en realidad la juridificación de principios y de valores morales que constituyen el fundamento axiológico de nuestra comunidad. Como se ha dicho por algunos, son moral juridificada. Y por eso, aunque normalmente se reconocen con frases lapidarias, todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho al honor, se reconoce la libertad de expresión,
aunque las frases con las que se reconocen son así de contundentes, lo cierto es que surgen problemas al interpretar el alcance de todos estos principios y valores en los casos concretos. Y cuando se resuelven los casos concretos en los que son relevantes estos principios constitucionales, la decisión de los jueces es inevitablemente subjetiva o valorativa. Por tomar un ejemplo ligado a la prueba, que es de lo que voy a hablar inmediatamente. Si está en cuestión, por ejemplo, la licitud de unas intervenciones telefónicas, una intervención de las comunicaciones, llevada a cabo en el curso de la investigación para la persecución de un delito grave, ¿a qué valor le debemos dar preferencia? ¿Al de la privacidad de las comunicaciones o al valor de la seguridad y, por consiguiente, al interés del Estado en la persecución del delito y en el castigo del delincuente? ¿A cuál de estos valores le debemos dar prevalencia en la resolución de ese conflicto? Para un garantista convencido la cuestión está muy clara, pero también está muy clara la respuesta para alguien que piense que la garantía de la seguridad es un valor prioritario en el Estado y que incluso carece de sentido hablar de protección de los derechos en un marco de inseguridad. La resolución de este conflicto, sea cual sea, inevitablemente supone una apuesta valorativa. Lo que esto quiere decir es que la interpretación en todos estos casos, que son muchos, es una actividad altamente discrecional, que se resiente en definitiva de las convicciones, de la ideología o de las valoraciones de los intérpretes. Que por más asentada que esté la idea de que los jueces ejercen una actividad neutral y aséptica, que son un no poder, la realidad es muy diferente. Cuando en la resolución de los casos inciden normas constitucionales altamente valorativas, la decisión puede estar moralmente contaminada. Esta contaminación moral de la interpretación cuando nos enfrentamos a normas impregnadas de valores morales siempre ha sido así, pero es evidente que la presencia de constituciones normativas y con cláusulas tan abiertas o tan indeterminadas como las que contienen nuestras constituciones ha hecho esto mucho más evidente. Y en estas circunstancias, pues es lógico también que se haya tomado conciencia de la necesidad de establecer todas las garantías necesarias para contener ese inmenso poder que los jueces realizan, para evitar, en definitiva, que la discrecionalidad esencial en su tarea se convierta al final en un poder para la arbitrariedad. En definitiva, hay que dar una respuesta racional al conflicto, hay que controlar o asegurar que la respuesta al conflicto sea racional, y ese control de racionalidad no es otro que el que se ejerce a través de la argumentación. Esto es lo que explica el enorme desarrollo que han experimentado las teorías de la argumentación y que ha corrido paralelo, obviamente, a ese afianzamiento y expansión del Estado constitucional. No voy a detenerme aquí en los aportes de la teoría de la argumentación, porque seguramente que han hablado de ello ya en muchas ocasiones. En general diría simplemente que todas ellas tienen un objetivo claro, aunque tienen muchas diferencias, pero tienen un objetivo claro, que es el de proporcionar instrumentos teóricos para garantizar la racionalidad de la decisión. Por ejemplo, la tan traída y llevada ponderación, el juicio de ponderación que está en el centro de todas las controversias, no es, a mi juicio, sino un intento por racionalizar una decisión a través de la ponderación, que en otro caso estaría tomada, por así decir, sin red ninguna, sin un aparato de control ninguno. La ponderación me parece a mí que es una herramienta argumentativa que es mejor usarla que no usarla, que es mejor tenerla que no tenerla, porque no es otra cosa que una estructura argumental que exige determinadas razones para decir por qué en un determinado caso prevalece un derecho sobre otros derechos.
Es cierto, sin embargo, y en esto sí que le doy la razón a algunos de los críticos de la ponderación, es cierto, sin embargo, que muchas veces se usa injustificadamente la ponderación, es decir, se hace un uso abusivo, un uso injustificado de ella. Por ejemplo, así sucede cuando se recurre a la ponderación con razón o sin ella para privar de eficacia a la decisión legislativa. Es decir, cuando usamos la ponderación como una bella pantalla argumental simplemente para a través de ella decir que prevalece o debe prevalecer en el supuesto concreto que estemos resolviendo el valor constitucional enfrentado al valor protegido en la norma que el legislador ha dictado y que es relevante para resolver el caso. Eso sí es cierto, pero creo que la ponderación, como muchos otros instrumentos argumentales, son valiosos y a su reconstrucción o a su puesta en valor es a lo que se dirigen al final la mayoría de las teorías de la argumentación jurídica, sin obviar, eso sí, o obviando, eso sí, las diferencias que existen entre ellos. Pero bueno, no quiero hablar de estas cuestiones. Lo que me quiero detener es en otro aspecto de las teorías de la argumentación. Las teorías de la argumentación han experimentado un desarrollo sencillamente espectacular. Ahora bien, se han centrado prevalentemente en la vertiente normativa o jurídica de la decisión judicial y han mostrado, al menos hasta hace relativamente poco tiempo, han mostrado una escasa preocupación por los problemas relativos a la prueba. Como si el juicio de hecho no planteara especiales problemas, o lo que es peor, como si planteando problemas fuese un juicio abocado sin remedio a la discrecionalidad extrema. Este descuido inicial de las teorías de la argumentación por las cuestiones relativas a la prueba es, en cierto modo, sorprendente, porque un análisis mínimamente cuidadoso no puede dejar de notar que el juicio de hecho es tan problemático o más que el juicio de derecho, que en él la discrecionalidad del juez es a menudo mayor que en la interpretación de las normas. En definitiva, el juicio de hecho o la valoración de la prueba, que es su núcleo esencial, es un momento de ejercicio del Poder Judicial donde el juez es más soberano y donde en consecuencia puede ser más arbitrario. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué esa menor atención a los problemas sobre la prueba? A mi juicio, esto ha sucedido porque han funcionado, y en cierto modo todavía siguen funcionando, dos ideas opuestas sobre la prueba, pero igualmente negativas. O bien, por un lado, se ha manejado una concepción optimista de la prueba, una concepción optimista de la libre convicción, de la libre valoración, que garantiza la verdad, es decir, muchas veces se entiende que valorar la prueba, es decir, decidir sobre los hechos, digámoslo así simplemente, es algo relativamente sencillo para quienes, como los jueces, tienen una cierta experticia y un cierto entrenamiento en esa tarea. No plantea especiales problemas y, por tanto, podemos confiar que si los jueces han realizado bien su tarea, si la han hecho con el debido cuidado, pues entonces el resultado de su decisión puede tomarse por la verdad. Claro, cuando se piensa que esto es así, pues entonces la motivación no es necesaria. En realidad, cuando uno piensa que esto es así, motivar no es sino hacerle perder el tiempo al tribunal. Y precisamente los tribunales no van sobrados de tiempo. Hay otra segunda visión de la valoración de la prueba, del juicio de hecho, radicalmente distinta, pero igualmente negativa para la racionalidad de la prueba. Es una visión más optimista, más pesimista, más escéptica del juicio de hecho, que entiende en definitiva que la valoración de la prueba está inevitablemente contaminada. Que nos pongamos como nos pongamos, al valorar la prueba, tienen una gran influencia los prejuicios, las
corazonadas, las intuiciones, el humor del juez y hasta su personalidad. Y que esto es inevitablemente así y, por tanto, una decisión que se ha tomado con el impacto de todos estos elementos irracionales en ella, no se puede en sentido riguroso racionalizar. Que es verdad que los ordenamientos exigen muchas veces que los jueces motiven esa decisión, es decir, que la racionalicen, pero entonces lo que se dice es que, bien, esto, cuando se exija esto es fácil relativamente de hacerlo. La motivación es entonces un bello ropaje con el que se reconstruye racionalmente una decisión que se ha tomado previamente y al margen de cualquier consideración racional. En definitiva, es una visión totalmente subjetivista, totalmente pesimista, totalmente escéptica sobre las posibilidades de racionalizar la valoración de la prueba. Esta visión es más o menos coincidente con las versiones más extremas del realismo jurídico, como por ejemplo la representada por Jérôme Franck, pero esta visión tan escéptica y tan pesimista de la valoración de la prueba está también representada, me parece a mí, por esa visión, por esa interpretación totalmente subjetivista del principio de libre convicción, que entiende la libre convicción como convicción íntima o en conciencia que el juez obtiene en su contacto directo con las pruebas, ¿no? Como una especie de momento místico, de momento íntimo, mediante el cual o por el cual el juez se convence en su contacto directo con las pruebas de lo que ha sucedido, de la verdad o la mendacidad de los enunciados, de los hechos que tiene que probar. En definitiva, me parece que está bien representada también por esas expresiones tan usuales entre nosotros de convicción en conciencia o convicción íntima, con las que solemos muchas veces referirnos al principio de la libre valoración, es decir, al núcleo del juicio de hecho. Pero claro, si uno entiende que la convicción sobre los hechos es la que obtiene íntimamente el juez o en la soledad de su conciencia, pues entonces es evidente que esa convicción es inefable, es incomunicable y por tanto es incontrolable. Y la motivación, en sentido riguroso, no es que no quiera hacerse, sino que resulta imposible. Y allí donde los jueces se ven obligados a hacerla, porque lo exige el sistema, pues no deja de ser un engorro que termina haciéndose de cualquier manera. Ambas visiones de la prueba son inaceptables. No es cierto, o no es aceptable, que el juicio valorativo, que la valoración de la prueba, que el juicio de hecho garantice la verdad. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la prueba de los hechos sabe que la prueba es un espacio de esencial incertidumbre, es un espacio de inseguridad. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la valoración de la declaración de un testigo sabe que esto es un espacio frágil, sabe que pisamos sobre terrenos movedizos, sabe que en muchísimos casos nunca está uno realmente seguro de si lo que se está declarando es verdad o no es verdad, y por tanto no puede aceptarse esa visión de la prueba que entiende que esto más o menos es una tarea relativamente fácil para quien tenga la experiencia y el entrenamiento suficiente. Pero tampoco es aceptable esa otra visión de la prueba que entiende que esto es un espacio de subjetividad, de irracionalidad y que no hay manera de establecer un control racional sobre el mismo. La prueba se endereza a la verdad, se endereza a buscar la verdad.
Es, por tanto, una actividad cognoscitiva. Es un instrumento de conocimiento. Probar un hecho es comprobar, a partir de las informaciones que han aportado los medios de prueba y del razonamiento que realizamos a partir de esas informaciones, comprobar si los hechos relevantes para la causa pueden o no pueden tomarse por verdaderos. En todo caso, pienso que esto es algo que cualquiera mínimamente cuidadoso reconocería, pero de todas maneras, en los últimos años, las teorías de la argumentación, que sí que vienen en los últimos años prestando un desarrollo muy grande a estas cuestiones de la prueba, han puesto de relieve que el juicio de hecho se basa justamente en razonamientos y en inferencias. No es, por tanto, una tarea subjetiva, sino una tarea racional. Eso sí, de un razonamiento que es inductivo, es decir, que está basado en leyes probabilísticas, a menudo simples máximas de experiencia, y que, por tanto, los resultados a los que conduce son meramente probables. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que una vez que asumimos, aunque yo pienso que intuitivamente todo el mundo sabe, una vez que asumimos que la prueba es un instrumento de conocimiento y que consiste en, a partir de informaciones, razonar y comprobar o no, como conclusión de ese razonamiento, si puede tenerse por verdadero o por falso un hecho relevante para la decisión, una vez que asumimos que esto es así, el corolario que se sigue de aquí es claro. Es necesaria y posible la motivación de la prueba. Es necesaria la argumentación del juicio de hecho. Es necesario dar razones de por qué sostenemos lo que sostenemos en la declaración de hechos probados de la sentencia. Es necesario motivar la prueba. Es necesario recuperar, en definitiva, la prueba para el espacio de la racionalidad. Además, esto es importante, motivar la prueba es importante porque, en el fondo, es una exigencia, como decía al principio, del principio del Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho exige un ejercicio racional del poder, es evidente que exige también que el poder se ejerza racionalmente cuando se determinan los hechos y no solamente cuando se fija el derecho. Pero es que además a mí me parece que motivar los hechos es muy importante porque la conciencia de tener que motivar, es decir, la convicción cuando tomamos una decisión probatoria de que después vamos a tener que motivarla, vamos a tener que dar razones de por qué hemos decidido lo que hemos decidido, retroactúa sobre el propio íter decisional, retroactúa sobre el decisor, influye sobre el decisor, obligándole a tomar en consideración solamente los elementos racionales que después va a poder usar en su justificación. Dicho de otro modo, quien sabe, quien toma una decisión sabiendo que después va a tener que motivarla, quien dice este hecho está probado sabiendo que después va a tener que dar razones de por qué ese hecho está probado, va a tener ya un cuidado previo a la hora de adoptar esa decisión para no declarar por probado aquello que después no sea capaz de justificar a través de una esmerada motivación. Y por eso me parece que la motivación no solo es que sea importante para el control público de la decisión, sino que es también importante porque es un mecanismo que termina reforzando internamente, elevando, por así decir, la calidad racional de la decisión de los jueces. Sin embargo, la cultura de la motivación aún encuentra una especial resistencia en el ámbito de la prueba, como si la obligación de motivar la prueba no hubiese entrado aún plenamente en el aire que respiran los juristas. Hay una tendencia a infravalorar la obligación de motivar la prueba, de manera que lo que sucede en muchas doctrinas jurisprudenciales es que
las exigencias de valorar, de motivar la prueba, se rebajan muchas veces en exceso. Quiero simplemente, porque seguramente me estoy pasando ya, aunque he dicho que iba a hablar poco. Bueno, quiero mencionar simplemente, porque después, si no, en el debate hablamos de lo que sé, de lo que quiero. Quiero mencionar simplemente algunas de estas rebajas que normalmente existen en relación con la motivación de la prueba. Bueno, digamos primero una cuestión, una mención aunque sea por encima. ¿En qué consiste motivar la prueba? ¿Qué se le exige a los jueces, a los tribunales, cuando decimos que tienen que motivar también la prueba? Bueno, en general o en resumidas cuentas lo que se exige lo podríamos resumir en esto, en dar cuenta de todos los actos de prueba producidos, en consignar también el rendimiento de esos actos de prueba, es decir, cuáles son las informaciones que han aportado esos actos de prueba, en dar cuenta de las inferencias realizadas a partir de esas informaciones, es decir, cuál es el íter argumental que lleva de esas informaciones a la decisión probatoria que finalmente se ha adoptado, y por supuesto en explicitar también las máximas de experiencia o las leyes generales en las que se basan esas inferencias, en las que se basan esos razonamientos. En esto podríamos decir que se resume la motivación de la prueba. Podríamos decir también, creo que es bueno tenerlo como punto de referencia, que la motivación tiene que ser obviamente expresa. Veremos por qué digo esto. Motivar es expresar todo esto, a partir de qué informaciones, a través de qué íter argumental se ha llegado a lo que se ha llegado. Tiene que ser expresa y tiene que ser, en cierto modo, completa y exhaustiva. Se tiene que dar cuenta, se tiene que motivar todo lo que ha incidido en la decisión probatoria que finalmente se ha adoptado, sin obviar ningún aspecto relevante. Decía que, desgraciadamente, y aunque cada vez más, me parece a mí, esto hay que reconocerlo, cada vez hay una mayor racionalidad o una mayor atención a las exigencias de motivación de la prueba, sigue infravalorándose o sigue habiendo todavía algunos déficits, algunas taras importantes en esa obligación de motivar. Y quiero hacer una referencia somera a algunas de ellas. Por ejemplo, uno de los déficits que siguen existiendo tiene que ver con el estilo de la motivación, con cómo se motiva. Sigue estando muy presente en la práctica de muchos jueces y tribunales el recurso a lo que en la teoría de la prueba se denomina la técnica del relato. En vez de hacer un análisis detallado o una consignación detallada de todos los actos de prueba, de las informaciones que han proporcionado, del íter argumental que nos lleva desde esas informaciones hasta el final, en vez de hacer esto, se opta como estilo de motivación por un relato conjunto, por una historia de los hechos. Es decir, por una narración que pone en conexión las diversas informaciones que se han aportado al proceso a través de los medios de prueba y que tiene como resultado una historia coherente, ¿no? Una historia que resulta plausible. La técnica del relato es criticable, ¿por qué? No porque el relato en sí mismo no tenga ningún valor. A mi juicio el relato es valioso, pero el relato es valioso después de haber justificado de manera individualizada las diferentes pruebas e informaciones que se han aportado al proceso. Es decir, el relato es el final de la justificación. El relato en realidad es la expresión del conocido principio de valoración conjunta de la prueba. De hecho, el principio de valoración conjunta, tan traído y llevado entre los juristas, potencia la técnica del relato. Es decir, anima a los tribunales a optar por esta técnica argumentativa, por construir una historia creíble como toda justificación. Sin embargo, el relato por sí mismo no puede ser visto como una justificación, no puede ser una motivación suficiente. Un relato coherente no es por sí mismo
verdadero. Un cuento de hadas sería entonces verdadero, si lo hiciéramos coherente. La verdad del relato se basa también en la verdad de cada uno de los enunciados particulares que lo conforman. Una historia será verdadera si cada uno de los fragmentos que componen esa historia son también verdaderos. La propia coherencia de la historia, la propia coherencia del relato por sí mismo no garantiza, no justifica su verdad. Por eso la técnica del relato tiene que ser cambiada por una técnica más analítica, por una técnica que exponga, como decía antes, pues todos los actos de prueba producidos, todas las informaciones resultantes de los mismos y que des cuenta de cómo a partir de ahí se ha llegado racionalmente a la declaración de hechos de la sentencia. Esto es lo único que permite entender verdaderamente justificada una decisión probatoria. Hay más déficits, por ejemplo, el de la conocida figura, la terminología con la que las distintas jurisdicciones se refieren a ella puede variar un poco, pero más o menos, la figura de la motivación implícita o no expresa. Antes decía, recordemos una obviedad, la motivación tiene que ser expresa. Pues claro, si yo le digo a alguien que motive algo, que me diga algo, que me justifique algo, le estoy diciendo, háblame, dime, exprésame. Es la manera que tenemos de comunicar, ¿verdad? El lenguaje. Exprésame, dime, consigna en el documento de la sentencia por qué es creíble esto, por qué puede ser tomado por verdadero. Pero lo que se dice muchas veces es que, bueno, no es lo decisivo, la expresión de las razones que justifican la decisión, sino que lo decisivo es su propia existencia. Lo importante es que existan, que estén expresadas o no, es importante, sí, pero esto es una cuestión menor. Claro, es cuando se recurre a esta figura de la motivación implícita o no expresa, en realidad es para considerar justificada una decisión que en el fondo carece de toda justificación. Si la decisión judicial en este punto tiene que ser motivada, entonces tiene que estar expresadas las razones en las que se apoya. Una motivación que no sea expresa es directamente una motivación que carece de toda justificación, o por lo menos que no cumple ese requisito motivatorio de expresar y demostrar para que podamos controlar la justificación o la racionalidad de la decisión. Hay otro déficit que todavía sigue muy extendido en la... Déjame este. Hay otro déficit, a mi juicio también grave, que todavía sigue muy presente en la praxis de la justificación de la prueba, que es el recurso a la llamada motivación exhaustiva o sucinta o poco intensa. Muchas veces lo que se dice es que cuando se exige a los jueces que motiven la prueba, no hay que entender que se les pide una cierta extensión de motivación o que se les pide un análisis pormenorizado de todas y cada una de las pruebas o informaciones en las que se asienta la decisión que están tomando. En definitiva, que no se les pide que sean prolijos, que hagan una motivación extensa, etc. Y que basta con una motivación sucinta, con una motivación no exhaustiva, con una motivación poco intensa, que basta con que simplemente den cuenta de las razones que apoyan o en las que se apoya esa decisión. Bueno, visto así, en términos abstractos, la figura de la motivación sucinta o poco intensa o no exhaustiva no tendría en principio nada de malo. Pensemos, por ejemplo, en un proceso, en un juicio en el que haya 20 testigos o muchísimos más testigos, en el que todos ellos declaren lo mismo porque estaban así, puede terminar siendo eso una cosa infinita. No habría por qué estar dando cuenta particularizada de cada una de esas declaraciones testificales. El problema no es ese. El problema es que esta figura de la motivación no exhaustiva permite considerar también suficientemente justificadas aquellas decisiones en las que el órgano jurisdiccional
solo da razones de por qué se han atendido las pruebas que apoyan directamente la decisión judicial, pero calla por completo o no dice por qué no ha creído, por qué no ha dado crédito, por qué no ha atendido aquellas otras pruebas que, de haber sido atendidas, hubiesen conducido a una decisión judicial distinta. Y este es el problema, porque se comprenderá fácilmente que si esto es así, si la figura de la motivación no exhaustiva termina permitiendo esto, resultará bastante fácil a cualquier juez o tribunal mínimamente amaestrado hacer una selección de pruebas haciendo hincapié o utilizando como en la motivación, fijándose en definitiva, usando para su decisión, solo aquellas pruebas que directamente la apoyen. Por eso, si no quiere escamotearse a la motivación todo su sentido justificatorio, no deberíamos rebajar la exigencia de examinar y valorar todas las pruebas relevantes y, por consiguiente, también, y yo diría que sobre todo, las que no avalan la reconstrucción de los hechos que se justifican. Por ejemplo, en una sentencia condenatoria debería justificarse, sobre todo, por qué no se han atendido las pruebas exculpatorias. Y al revés, en una sentencia absolutoria deberían justificarse por qué no se han atendido las pruebas de cargo. La justificación no será completa si no se da cuenta también de por qué no se ha dado crédito a esas pruebas. Hay muchas otras taras que tienen que ver con la motivación. Por ejemplo, una muy clara para mí, pero en la que tampoco quiero entrar, salvo que quieran que después entremos en el debate, es la que tiene lugar en relación con la valoración de las pruebas periciales cuando éstas vienen sobre todo de pericias que son tenidas por científicas, que vienen rodeadas por la aureola de la ciencia, como sucede en la mayoría de las pericias forenses que hoy día están experimentando un auténtico boom. En estos casos es evidente, creo que cualquiera que tenga un mínimo de contacto con el proceso judicial lo sabe, que la actitud de los jueces y tribunales ante este tipo de peritos es totalmente deferencial, y que por tanto esto les exime, la propia deferencia impulsa también a una ausencia de razones a la hora de justificar por qué hay que dar crédito a esas pruebas, a esas declaraciones judiciales. En definitiva, no hay un análisis crítico previo de esa pericia y por tanto menos aún va a haber una justificación posterior de las decisiones tomadas en base a ello. Bueno, hay muchas cuestiones, lo único que he querido poner aquí como punto de debate, si lo estiman conveniente, es que un mínimo compromiso con la Constitución, es decir, con los derechos, pues obliga a hacer un ejercicio racional de poder también en la prueba. Motivar el juicio de hecho se orienta al final a evitar los errores judiciales, no los engañemos, más allá de toda esta terminología, cuando un sistema jurídico exige motivar, exige justificar en el ámbito de la prueba, es para garantizar o para minimizar la posibilidad de error. Y no olvidemos que un error judicial es el paradigma de una sentencia injusta. Nada más. Muy bien. Muchísimas gracias, Reina. Bueno, creo que después de escuchar a la profesora Gascón, este relato minucioso de todo lo que nos ha contado, si ustedes fuesen un gran jurado, creo que ha quedado acreditada que mi debilidad y mi devoción por ella estaban sobradamente justificadas. Bueno, ahora vamos a seguir con el uso habitual. Vayan pasando para hacer las preguntas y lo que hacemos habitualmente es que ponemos con carácter general. Muy si bien. tú prefieres una pregunta... No. Es más. Les ruego, por favor, que como vamos acumulando retrasos, sean muy directos en sus preguntas y lo más correcto posible. Sí. Doctor, siempre fascinado sus exposiciones, pero le dio al clavo a una articulación de sus estudios. Eddie Balón, Centro de Estudios Carbonell. Los jueces muchas veces les gusta decir el perito lo dijo y más es perito oficial, derecho familiar, derecho penal, como si fueran infalibles. La Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso de Dobbs
Dow Chemical, fue muy clara porque dijo, algunos estados siguen la vieja regla de Kelly Fry y están haciendo ese análisis. ¿Usted cree que tenemos que empezar a empujar porque la dos más doble hacia el consenso de Latinoamérica de que los peritos son para ayudar y es el juez el que tiene que tomar la decisión? Esa es una. Y otra, la segunda pregunta que deriva de esta es, ¿alguna sentencia del Tribunal Constitucional que reconozca o europeo? Porque muchos jueces de México, yo lo he dicho comparado a Estados Unidos, y lo primero que me dicen es, ¿y tiene algún caso de España o de Argentina? Que a la mano no, a veces es muy difícil. Aunque muchos jueces de primera instancia siguen Dover, otros lo siguen pero sin enunciar. Esas son las preguntas que tengo para usted. Muchas gracias. Hola, Luis Escobar de México, excelente exposición, gracias muy grande con ustedes. La actividad probatoria es un campo que ha sido un poco abandonada por parte de tanto de la teología del derecho como la teoría en general y que pues resulta muy importante. Yo tengo dos preguntas concretas, una relacionada con la prueba judiciaria, cuando se trata de agregar el elemento subjetivo, me parece muy interesante. Yo he leído bastante literatura al respecto y he encontrado distintos modos de poder ejercerlo de forma racional. Una de ellas es la racionalidad mínima planteada por amigos sobre la ley, pero a mí no me termina de convencer del todo. Yo quisiera saber si conoce ¿Por quién? Daniel. sí, la racionalidad mínima al momento de ejercer el elemento subjetivo. Quisiera saber si hay alguna forma en la literatura jurídica que se sugiera para poder hacerlo. Y mi otra pregunta es sobre los tipos penales relacionados con los delitos sexuales, también el elemento subjetivo juega un papel muy importante. Y quisiera saber, al menos en Latinoamérica se plantean muchos retos, porque es muy difícil acreditar, por ejemplo, el tipo penal de feminicidio debido al elemento subjetivo. Y quisiera saber si considerarían que podría ser legítimo flexibilizar el estándar probatorio en esa materia para hacer eficaz la existencia de tipo penal. Rebajar el estándar. Exactamente, rebajar el estándar probatorio. Sería todo. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Buen día, Guillermo García de México. Felicidades por su disertación, muy buena. La pregunta será la siguiente. En México, antes de noviembre del 2017, el acceso a la información bancaria era permitido. El 27 de noviembre del 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declara la inconstitucionalidad del acceso a la información bancaria. En esta resolución que tiene la Suprema Corte... ¿El acceso por parte de quién? Por parte del Ministerio Público. El acceso... Investigando. Así es. La Corte al momento de resolver no hace un test de proporcionalidad. ¿Qué tan necesario, doctora, sería que la Corte hubiera hecho un test de proporcionalidad ¿En qué dentro de qué? Y los derechos que pudiera tener la sociedad de poder beneficiarse de que el Ministerio Público pudiera acceder a esta información? ¿Cuál dice que es la decisión de la Corte, perdón? Declaró la inconstitucionalidad del acceso a la información por violentar el derecho a la privacidad. O sea, Y posteriormente a esto resuelve un caso en concreto, un juez federal, basándose en la decisión de la Corte, diciendo que no iba a valorar las pruebas que se hubieran obtenido sin la autorización judicial. No iba a valorar las pruebas que se hubieran obtenido sin la autorización judicial porque ahora la Corte había declarado la inconstitucionalidad de ese acceso a la información. Estas pruebas que declara el juez no válidas es porque el Ministerio Público no lo peticionó a través de un juez. Entonces, ¿qué tanto el juez pudiera resolver en ese sentido la invalidez de esas pruebas? Voy a volver a formular el cuestión. no, mire, le agradecería que las preguntas, entiendo cuál es el alcance de las preguntas que está haciendo, pero le agradecería que no me pregunte sobre un caso particular que usted lo conoce, pero yo no, y por mucho que me lo diga aquí en 2 frases, es imposible que me transmita, y que saque de ahí la cuestión... No, por favor, no quiero que extraiga la cuestión relevante, es decir, está preguntando por la invalidez
de las pruebas que violan derechos fundamentales, que según estoy entendiendo, en la sentencia a la que está haciendo referencia, la Corte Suprema lo que ha hecho es garantizar la privacidad frente al interés del Estado en la persecución del delito, ¿no? Ha hecho, bueno, pues esto, pero que si me habla de los otros perfiles del caso, me pierdo, porque usted los conoce y a mí me transmite unos pocos que no me dan una idea clara de la cosa. Y la segunda pregunta es sobre jueces declarando nulas aquellas pruebas que han sido obtenidas sin cumplir las preceptivas exigencias para ello, ¿no? Por ejemplo, sin autorización judicial, pero que han afectado derechos fundamentales, ¿no? Bueno, lo que quiere decir entonces en los dos ejemplos que está poniendo es que tanto la decisión de la Corte como las decisiones a las que está haciendo referencia son decisiones garantistas, son decisiones que se están haciendo en garantía de estos derechos. Vale, gracias. De acuerdo a su opinión,
que la declaración de las víctimas es la prueba fundamental en estos casos y que, bueno, sí hay que someterlos a una serie de criterios de valoración, como por ejemplo la corroboración con datos periféricos, ¿no? Y allí para nosotras ha venido siendo fundamental la pericia psicológica que nos muestra cómo hay un impacto psicológico, subjetivo en las víctimas producto de esos ataques que han podido sufrir. Eso entonces es un tema también difícil porque por lo menos la Corte Suprema en el Perú ya ha emitido acuerdo plenario respecto de que primero se va a tomar la prueba psicológica como un test de veracidad, ¿no? O lo ha aludido así. Y entonces ese no es el fundamento, por ahí no iba en todo caso para nosotras. Y en segundo lugar, que no hay tanta necesidad, no se le puede creer tanto a una pericia psicológica como si a una pericia psiquiátrica. Y eso también preocupa porque en principio es buscando estandarizar, ¿no? Por ejemplo, buscar que una víctima de violación sexual siempre tenga que presentar estrés postraumático, ¿no? O que un agresor o con una pericia psiquiátrica, pues descartar que un agresor presenta alguna patología y entonces si no presenta una patología no es violador, no ha podido violar. Hay un caso muy sonado en Perú, que es el de Ariel Contreras, que ha sufrido violación sexual y intento de violación sexual e intento de feminicidio, el video es conocido por todas. Y el hecho es que allí hay pericias que sostienen que es imposible que una persona como el imputado, ahora suelto, pues haya podido intentar cometer violación sexual. Muchos de estos criterios están marcados por estereotipos de género, explícitos o no explícitos en la propia sentencia, porque lo que pasa también en estos casos, y en muchos de los demás casos, es que no se motiva, ¿no? Pero en estos, si se motiva, se van a motivar, entre comillas, legítimamente con base en estereotipos. Y hay un avance científico importante solamente para mencionarle la sentencia del Tribunal Constitucional de Claudia Pérez Romaní, que es un caso en el que ya el Tribunal Constitucional ha establecido que no se puede derivar de una prueba física, una prueba ginecológica, no se puede descartar una violación sexual, no solo por el hecho de que el ginecólogo o la ginecóloga diga que no puede asumir que hubo una
pública. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué opinión le merece a usted que un juez no sea garantista del derecho de la intimidad y la dignidad de la víctima y no llegue el desalojo de la sala para conocer ese hecho si no es solicitado? Comprendido. Muchísimas gracias. Ya, ¿no? Sí. Es Bueno, voy a intentar decir algo. La verdad es que estoy ya abrumada por tantas preguntas de cosas tan distintas. Bueno, empezamos. La cuestión del test Dauber, es decir, la cuestión de cómo hacemos con las pruebas forenses, cómo hacemos con el problema real, aunque normalmente no se quiere ver como un problema, de valorar si lo que el experto declara es creíble o no, es decir, es válido o no, y cuál es el valor que habría que atribuirle a esas declaraciones de los expertos forenses de cara a la fijación de los hechos. Esto es una cuestión clarísima. Es una tarea que hay que hacer. Cuando un experto en huellas dactilares, por ejemplo, o cuando un experto en cualquier otra de las disciplinas forenses declara ante el juez para aportar información sobre un hecho relevante, que muchas veces puede ser decisivo para adoptar la decisión, ¿qué hacen los jueces? Bueno, pues los jueces tienden a ser deferenciales con lo que el experto declara, por muchas razones. Primero, porque la deferencia es una actitud generalizada ante todo tipo de experticia. No siendo el juez un experto, es normal que confíe, que descanse, que deposite su confianza en lo que el experto le dice y que, por tanto, asuma la declaración del experto sin mayor control, sin mayor control sobre su validez. Esto es en general, pero cuando además las experticias se presentan como científicas, como sucede con la mayoría de las disciplinas forenses, y cuando además esas experticias provienen generalmente, no siempre, pero sí generalmente, por lo menos en Europa sucede así, de los laboratorios oficiales de la policía científica, entonces la deferencia se acrecienta y se tiende a asumir sin un mayor control lo que el experto declara. ¿Esto es racional? No, no lo es. Pero no solo no es racional, sino que además en los ultimísimos años, dentro de la propia ciencia forense ha habido una autocrítica feroz sobre esta manera de hacer las cosas. El famoso informe Nash del año 2009 en los Estados Unidos, que aunque solo va referido a la ciencia forense en los Estados Unidos, creo que hay razones sobradas para considerar que la crítica es extensible al resto de la ciencia forense de los demás países, pone claramente de relieve los muchísimos déficits y anomalías que rodean la mayoría de las pruebas forenses, sobre todo de aquellas tradicionales: balística, dactiloscopia, análisis microscópico de cabellos, huellas de calzado, etcétera, de pintura, de marcas, etcétera, etcétera. No entremos aquí en eso, que eso da para otra. Pero esto es así. Si esto es así, y es un informe científico, es un informe que evalúa el basamento científico en el que se apoyan todas esas disciplinas forenses, que es informe que salva solamente a la prueba de ADN nuclear, solamente salva a la prueba de ADN nuclear. Si eso es así, entonces esto es otra razón más que nos empuja a decir: los jueces deben dejar de ser deferentes con los informes de los peritos en general y de los peritos forenses en particular. Y deben ser ellos quienes decidan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un tribunal es deferente con un perito, aunque formalmente termina decidiendo el juez, porque evidentemente es el juez el que decide, el que firma el que la emite y firma la sentencia, puede decirse que en el fondo ha decidido el perito, porque lo que ha hecho el tribunal es asumir directamente y sin mayor control lo que el experto ha declarado.
¿Esto es racional? ¿Esto es admisible? A mi juicio, rotundamente no. ¿A qué viene esto por su pregunta de la sentencia Dauber? Bueno, ¿a qué? ¿Qué decía? ¿Qué es Dauber? En realidad Dauber, que supongo que casi todos saben lo que es, una famosa sentencia en Estados Unidos en la que se establecen no se establecen, en realidad se dan unas sugerencias a los jueces para que puedan valorar la validez de las pruebas científicas que se presentan ante ellos, entendiendo por pruebas científicas todas estas pruebas forenses, algunas de las cuales carecen, insisto, de bastante apoyo, pero bueno. Dauber, en el fondo, tampoco vamos a entrar a discutir eso, pero Dauber para mí, en el fondo, es una decisión que dice exclusivamente esto: los jueces tienen que dejar de ser deferentes. Esto es lo que dice Dauber. Porque además todos los criterios Dauber, tan traídos y llevados y tan exportados a otras experiencias jurisprudenciales, no quiero entrar tampoco en ello, pero no sirven para nada. Y no sirven para nada porque hay un punto esencial. Para aplicar los criterios Dauber, que por lo demás, por cierto, intentan ser criterios de validez científica, también muy discutidos dentro de la propia comunidad científica, pero para eso hace falta una cuestión fundamental, y es que los jueces sepan lo que tienen entre manos. Pero cuando sepan lo que tienen entre manos, de verdad, no hacen falta esas guías que da Dauber. Dauber es una llamada a los tribunales para que recuperen su función de gatekeepers, de controladores, para que cojan las riendas de la decisión y no confíen sin más en lo que declaran los expertos, sin haber verificado previamente si todo ha funcionado bien en la experticia. Porque hay muchas cosas que pueden funcionar mal. Cosas que tienen que ver desde la obtención de las marcas o vestigios analizados, hasta el tipo de análisis que se han hecho, hasta el cumplimiento de controles de calidad y de otro tipo en los laboratorios, hasta la competencia de los propios expertos, hasta fraudes en los propios laboratorios y hasta debilidad de la propia, que esto es lo más grave para mí, debilidad de la propia metodología en la que se basa el análisis forense, como sucede en la prueba de dactiloscopia, que es una de las más usadas, de las más firmemente asentadas y de las que tienen las patas más débiles. Y esto es Dauber. Y preguntabas, ¿deberíamos asumir Dauber en todos los sitios? Entendido así, sí. Entendido como una traslación de los famosos criterios Dauber, a mi juicio no, pero no por nada, es que no. Creo que no es error. Y creo que no era ese el espíritu del tribunal Dauber. El espíritu del tribunal era llamar a los jueces y decirles, ojo, ¿quién decide aquí? Decide el juez. Luego, de la misma manera que hay que escrutar, que hay que prestar atención si lo que dice un testigo ocular, es creíble o no es creíble, hay que prestar también atención a lo que declara el perito. Porque puede haber habido muchas cosas que no hayan funcionado bien. Que lo normal sea que sí, bien. Pero puede ser que no. Puede ser que no. Y esto está bueno. En esta medida, sí. Creo además que en este punto, bueno, pues hay mucho trecho por andar, porque es cierto que la deferencia ante todas estas pericias es muy grande, la tendencia a la deferencia. No se suele hacer un escrutinio. No es cierto que no se haga un escrutinio. Los jueces y tribunales escrutan no siempre, pero escrutan el testimonio del perito forense. Pero el escrutinio que hacen suele ser, la mayoría de las veces, el control, suele ser un control meramente formal que muchas veces se resume en pedir las credenciales de los expertos. Usted está declarando sobre química. ¿Es usted químico? Como si fuera ser químico además acreditara a uno como competente para realizar un tipo específico de prueba que está realizando. Esto es como si yo voy a declarar a un juicio, no sé, como una experta en derecho, yo qué sé, de aguas. ¿Es usted jurista? Y solo me pide, ¿es usted jurista? Sí, bueno, pues haría muy mal en confiar en mí. Este es el escrutinio que se suele hacer.
un control formal. Los peritos que acrediten allí sus titulaciones, no se ha asegurado previamente un entrenamiento, una experiencia suficiente. Insisto en lo del entrenamiento. El entrenamiento es importante porque todas estas pruebas son pruebas sofisticadas cuyas metodologías se van desarrollando y avanzando enormemente todos los días. Y, bueno, que hay muchas cosas. Entonces, sí, es necesario prestar atención a Dauber, pero solo en este sentido. Por eso yo no pongo el acento en Dauber, porque normalmente cuando se habla de esto, se habla de la asunción de los criterios Dauber. Y yo creo que no sirven para nada, porque para nada sirven unos criterios que son contestados como criterios de validez dentro de la propia comunidad científica y que en todo caso los jueces no pueden hacer un uso de ello. ¿Cómo voy a saber yo? Si yo no tengo un mínimo conocimiento en aquello en lo que consiste una disciplina forense, me da igual Dauber. Yo lo que necesito es información y educación, es decir, que me digan una instrucción mínima, una educación mínima, igual que me han enseñado otras cosas cuando estudiaba Derecho. Necesito que me den una instrucción mínima de cómo funciona la dactiloscopia y cuáles son sus puntos débiles para que yo preste atención a ellos. Cómo funciona una prueba de ADN y cuáles son las cosas a las que yo debería dar relevancia en la declaración de un experto de genética forense, etcétera, etcétera. Con esto, y no mucho más, creo que bastaría. Esto haría mucho en favor de... Bueno, es que pues nada, pero... bueno, no, nada. Es cierto, es que han preguntado ustedes tantas cosas que no. Bueno, pues nada, diré alguna cosa de alguna otra y ya está. De los estándares que han salido en los delitos sexuales, que han salido en dos preguntas. No me acuerdo quién era el que ha intervenido primero. ¿Luis? Sí. Que decía que las dificultades de probar en los delitos sexuales la intención, creo que le he entendido eso. Bueno, la dificultad de la prueba en los delitos sexuales, que hay propuestas para rebajar el estándar y que me parece eso. Y luego también Cintia hablaba también sobre este asunto de los estándares en un sentido diferente, pero bueno. ¿Qué me parece rebajar los estándares? Bueno, es evidente que la prueba en los delitos sexuales es complicadísima en muchísimos casos, porque estos delitos normalmente se cometen en la intimidad y no hay testigos más allá de la propia víctima, con lo cual el tribunal que se enfrenta normalmente a un tipo de delitos de esto, pues la verdad es que es complicado este tipo de pruebas. La propuesta de muchos de rebajar el estándar, pues diré directamente, no la comparto. No la comparto porque, aunque sea cierto, de rebajar el estándar, ¿en qué sentido? Vamos. Los dos de ustedes que han intervenido sobre esto del estándar, han hablado del estándar, pero en un sentido diferente. El primero, Luis, ha hablado del estándar en el sentido de cuán exigentes queremos ser o cuán ciertos queremos estar sobre los hechos que declaramos probados para declararlos probados. Es decir, ¿cuál es el grado de incertidumbre que yo me permito para declarar probado un hecho? Un estándar es esto, mide, por así decirlo, el grado de probabilidad o de certeza que queremos exigirle a un tribunal para que pueda declarar por probado aquello que en sentido estricto solo puede declarar como probable, ¿no? Un estándar de prueba mide esto. ¿Cómo de seguro tengo yo que estar antes de decir esto sucedió? Luis ha hablado, creo yo, en este sentido del estándar. Y en este sentido, no creo que sea bueno rebajar el estándar en un delito sexual. ¿Por qué? Un estándar exigente, como el que existe en el derecho penal, es exigente por algo. Es exigente porque nos parece
peor la posibilidad de que un inocente resulte condenado que la posibilidad de que un culpable nos parezca absuelto. No por otra cosa. Un estándar es una garantía, no lo olvidemos. Un estándar alto es una garantía. Un estándar alto no tiene detrás un prurito epistemológico, es decir, no exigimos mucho porque desde una teoría epistemológica de la prueba nos parezca que es que hay que exigir así de probabilidad antes de... No, exigimos así porque decimos, como no estaremos nunca seguros del todo de aquello de lo que afirmamos y estamos en un procedimiento, en un proceso penal, ¿qué queremos en un proceso penal? Sabiendo que podemos cometer dos errores, el de condenar al inocente o el de absolver al culpable. ¿Qué preferimos? ¿Qué error preferimos cometer? Y entonces nosotros respondemos, nuestros sistemas garantistas responden. Preferimos que los culpables se vayan de rositas antes de que un inocente resulte condenado. Y entonces decimos, estándar alto, no basta con cualquier prueba, no basta con cualquier justificación, no basta con justificar cualquier tipo de certeza, sino mucha certeza. El estándar, la frase esta norteamericana del más allá de la duda razonable, viene a poner de relieve eso. Nosotros no hablamos en esos términos, pero da igual, que decimos hasta que no esté probado con altísima certeza esto, no puede darse por probado. Que es cierto que los delitos sexuales son difíciles de probar y por eso muchos dicen que se condene con menos. Bueno, respondamos a la pregunta como queramos, pero cuando la respondamos tenemos que saber que a lo que estamos respondiendo es a esa que yo he formulado antes. ¿Qué preferimos en el caso de estos delitos? ¿Que un culpable quede absuelto o que un inocente sea condenado? Porque esta es la pregunta, no es otra. Yo ya he dicho mi respuesta. Mi respuesta es esta, como la es, si me ponen delante, ¿qué preferimos? Que un asesino, pues que nos olvidamos de que cuando decimos que rebajen este estándar y no los demás, estamos diciendo que la pregunta de prefiero que un asesino tal o un condenado a asesinato que inocente sea tal, o lo mismo en relación con ese, ¿no? ¿Eso nos parece bien y en este no? Bueno, de acuerdo, se puede responder de todas las maneras, pero tengamos en cuenta que la pregunta es esta. Es una pregunta de garantías generales del sistema que se responde o que incluso se formula porque partimos de la base de que podemos cometer errores. Si no pudiéramos cometer errores, no habría estándares de ningún tipo, nada más que salga el sol por antequera y que el juez resuelva como quiera. La pregunta, en cambio, que formulaba Cintia, o la observación que hacía Cintia sobre los estándares, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho. No conozco lo de... ¿Dónde estás, Cintia? No conozco el asunto de Perú, sin embargo, me ha parecido interesante porque tú estás hablando de los estándares, no sé si consciente o inconscientemente, en un sentido diferente, en el sentido de formulación objetiva de criterios para determinar los grados de certeza alcanzados. Y esto es muy interesante, porque esto ya nos lleva al plano de cómo reflejamos ese grado de certeza en criterios específicos. Y me ha parecido interesante escuchar lo que decías y era, bueno, para este tipo de delitos se han sugerido ciertos criterios, ciertas pruebas o ciertas maneras de dar o no dar, de quitar o no quitar la razón a lo que declaran unos u otros, que puede servir como estándar en el sentido de, cumplido esto, se ha cumplido la prueba. No lo conozco, Cintia, y además me ha despertado interés y créeme que voy a mirar eso porque, bueno, me parece relevante ver cómo cristalizan en criterios concretos esas exigencias de certeza a las que denominamos estándares de prueba, ¿no? Me parece muy, muy interesante. No sigo porque me van a matar, Miguel Ángel. No. Y además, no sigo no por temor a un asesinato, que espero que un tanto testigo aquí, espero que eso solo te... Nada. Sino porque viene después otra... Antes me dejo de matar por lo que
Pues,